cosas, los argentinos decidieron no volver al pasado. Es una elección donde 2/3 de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, por un futuro de prosperidad, por un futuro de crecimiento. El escenario electoral se había planteado como una confrontación de modelos. Por un lado estaba el modelo, digamos, que representa a la izquierda, el kirchnerismo y algunos, digamos, actores de izquierda más o menos radicalizados, que básicamente es como si vos tuvieras una autopista de doble mano y ese carril, esa mano te llevaba a Venezuela, a Cuba. Digo, ese es el modelo que proponían. Además, casi que es tan obvio lo malo que es ese modelo que ni siquiera lo confrontaban ni lo ponían bajo debate, sino que en realidad la única propuesta que tenían era destruir lo que estamos haciendo en este gobierno. De hecho, la frase era: hay que parar a Milei. Me parece muy valioso que la gente le haya dado la espalda, digamos, a una propuesta destructiva. O sea, me parece que uno tiene que hacer propuestas, después puede debatirlas, pero tiene una propuesta destructiva. Pero si viene una propuesta destructiva es malo, digamos, que ellos cuenten lo que querían hacer es mucho peor, porque Argentina lleva 100 años haciendo esto, digamos, y de ser el país, uno de los países más ricos del mundo, se convirtió en un país, digamos, de ingresos medios bajos, y que en realidad nos habían plantado una crisis que podía hacer que nos convirtiéramos en Venezuela. Perdón que sea reiterativo, ¿no? Pero teníamos un sobrante monetario que era el doble que el que teníamos en la previa del Rodrigazo, del 75. Recordemos que esa experiencia multiplicó muy rápidamente la inflación por 6. En este caso, digamos, la hubiera multiplicado por 12. Veníamos viajando casi al 300. Digo, ya de piso teníamos 3.600. Teníamos también plantadas las bombas en el Banco Central, que se podía quintuplicar la cantidad de dinero en un día. Teníamos que eso era peor que lo que tenía Alfonsín en el 89. Y teníamos indicadores sociales que, si vos los sincerabas, estábamos muchísimo peor que el 2001-2002. A mí me parece que lo que yo remarcaba de lo que fue la elección de ayer, esto se da en medio de un ajuste muy importante. ¿Lo peor ya pasó realmente? Sí, lo peor ya pasó, pero si me permitís quiero complementar lo de la visión anterior, ¿no? Y después hay una idea de país, digamos, abrazado, digamos, al segmento civilizado del planeta, y que trae crecimiento y prosperidad, que vos podés ir por derecha, más a la izquierda, a mayor o menor velocidad, pero... Y eso... Hay 2/3 de la Argentina que quiere eso. Entonces, lo primero que yo busqué en el mensaje de ayer es decir, bueno, tenemos matices, pero queremos el mismo norte. Estamos de acuerdo con las mismas reformas. Las hemos firmado en el Pacto de Mayo. Vayamos y trabajemos por eso. Esas son las reformas. Después, seguramente en el debate va a haber matices, pero no, digamos, una visión cuasi cavernícola de... hay que romper todo. Eso por un lado. Me habías hecho una pregunta. Si lo peor pasó. Es que lo peor ya pasó, Antonio. Cuando vos mirás los números de Argentina, nosotros cuando llegamos al poder, el PBI venía en una tendencia decreciente del 3%. Es decir, se llama arrastre estadístico. Si nosotros cuando llegamos, la economía hubiera dejado de caer, la economía caía en el año 3%. Terminó siendo la caída 1,9. Cuando vos mirás el EMAE desestacionalizado, básicamente en el mes de abril toca un piso y a partir de ahí sale muy fuertemente. Yo me acuerdo de las discusiones donde muchos decían que íbamos a hundir a la economía en una gran depresión por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, con caídas de por lo menos 15% del PBI. Había otros que decían que esto era una L, o sea, que tocaba un piso y no levantaba más.
había otros que hablaban de la pipita de Nike, que se iba a ver una recuperación suave, y nosotros hablábamos de una recuperación en B corta, y al final fue un tilde, porque terminó el PBI desestacionalizado de diciembre 6,6% arriba que diciembre del 23. No solo eso, sino que cuando entramos a este año, la economía se venía expandiendo claramente a niveles del 6% y había empezado a acelerar a niveles del 8%. Esto conjugado con una inflación que de viajar al 1,5 diario, digamos, casi te diría, digamos, si lo miro en mayoristas, 54% mensual, o sea, con lo cual ibas a una situación de inflación de entre el 15.000 y el 20.000% a la luz del desequilibrio monetario, a una inflación que estaba viajando a niveles del 30%, que es horrible. El 30% es un número espantoso. Digamos, te imaginarás que en mi caso, digamos, ver un número de inflación de esa magnitud, digamos, me pone muy mal. Ahora, pero, digamos, veamos de dónde venimos. ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí. Yo seguramente te molesta, pero déjame que te interrumpa por esto. Yo digo, a la gente que viene pasándola, porque los últimos meses la economía se frenó, ¿qué le espera de ahora en adelante? Claro, pero eso es lo que quiero explicar, Dale. qué es lo que le estaba pasando. En ese contexto donde bajaba fuertemente la inflación, donde la actividad se estaba recuperando de manera muy vigorosa, pensá que si vos seguís ese sendero, si seguías ese sendero, vos estarías duplicando el PBI per cápita en menos de 10 años. O sea, y en 20 años lo cuadruplicás. Eso, digamos, tiene categoría de milagro. Entonces, ¿qué es lo que vos empezó a suceder? Habiendo salido 12 millones de personas de la pobreza, 6 millones que dejaron la indigencia. El kirchnerismo, sí, y la izquierda se dio cuenta que si seguíamos por este camino íbamos a hacer una elección que los iba a dejar totalmente fuera del mapa político. Y a partir de el mes de febrero y sobre todo durante marzo, empezó un torpedeo sistemático a la cuestión fiscal, digo, que es el corazón del programa. Y ese torpedeo permanente sobre, digamos, el equilibrio fiscal y otras reformas que hacen al crecimiento, nosotros fuimos contestando con el fortalecimiento de las instituciones, digamos, fiscal y monetaria. Ahí hicimos el saneamiento del activo del Banco Central, abrimos el cepo y aún en ese clima de euforia no nos quedamos quietos ahí, empezamos la recomposición, digamos, y el saneamiento del pasivo del Banco Central. Esto fue fundamental porque si todas las LEFIs, o sea que eran 20 billones de pesos, hubieran estado vivas a un día, digamos, hoy no, la discusión, digamos, sería otra. Probablemente yo no estuviera aquí, al menos bajo este, digamos, con este trabajo que tengo. En este sentido, digamos, cuando empieza el torpedeo, la consecuencia natural es que te están diciendo que están poniendo bajo escrutinio, ¿sí? Digamos, el equilibrio fiscal. ¿Por qué es tan importante el equilibrio fiscal? Porque el equilibrio fiscal lo que hace es mostrar si vos podés pagar tu deuda. Entonces, en ese contexto, mirá el caso de Argentina. Argentina es uno de los únicos 5 países del mundo que tiene equilibrio fiscal, pero en la línea financiera. O sea, después de pagar intereses. Eso significa que tu deuda no sube. O sea que la relación deuda-producto es no creciente. Es decir, que sos solvente. Es decir, tu riesgo de país debería desaparecer. Ahora, si vos estás todo el tiempo, desde el Congreso, sacaste 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, bueno, del otro lado, dicen, bueno, pero ¿va a poder sostener el equilibrio fiscal? Entonces, ¿qué hacen? Digo, los individuos son aversos al riesgo, desarman la posición de Argentina, hizo que el precio de los bonos caiga, eso hizo que el riesgo país trepara. Ahora, eso no es gratis, Antonio,
cuando se produce la suba del riesgo país, se genera un problema de desintermediación financiera. Es decir, el ahorro no va a la inversión. El ahorro se te fuga, ¿sí? Y la inversión no tiene financiamiento, con lo cual te golpea el nivel de actividad económica. Entonces, la actividad económica, que venía expandiéndose a niveles del 8%, en un momento se frenó. Cuando a vos te pasa eso, se genera un parate en la economía. Y esa situación en la cual vos, digo, pensá lo siguiente, suponete que pudieras correr como Usain Bolt y frenás en seco. Digo, lo más probable es que te pegues un tortazo, porque con la inercia misma, digo, te la pegás. Entonces, y eso es lo que sucedió con el accionar del Congreso. Si vos me preguntás, lo que ha mostrado, lo que pasó durante el primer año de gestión y durante el segundo, es una consagración histórica de nuestra visión sobre la economía, porque mientras que la política no estorbó, que de hecho no lo hacían porque creían que iba a salir mal, fue expansivo. Nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, la inflación bajó, ¿sí? La pobreza cayó, la indigencia cayó, los salarios reales subieron en todas sus líneas y, digamos, el PBI subió. Digo, eso hay una explicación técnica, es que cuando vos haces un ajuste, ese ajuste es un aumento del ahorro. Si ese aumento del ahorro tiene una contraparte en aumento de la inversión, es expansivo. ¿Y dónde lo ves? En los RIGI que tenemos. O sea, tenemos más de 20.000 aprobados, tenemos casi ya, digamos, en cartera, entre una cosa y la otra, 100.000 millones de dólares. Entonces, y cuando eso fue atacado, entonces eso te prueba, más las reformas, más las aperturas, que el modelo sí funciona. Y cuando también pudiste ver que cuando la política se pone a hacer daño, eso es lo que destruye la economía. Entonces, me parece que esa es la lección, hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer en materia de economía y qué es lo que no hay que hacer en materia política por el bienestar de los argentinos? Antonio, yo tendré 2 años más. Si los argentinos quisieran, tendré 6 años. Entonces, pero de vuelta, lo mío ya está, digamos, es eso. Y yo lo que estoy tratando de hacer es dejar a Argentina en el sendero que la haga grande nuevamente. Cuando vos hablas de acordar con los gobernadores, ¿es algo que estás convencido que hay que hacer? Absolutamente. Porque tenés 2 reformas por delante, 3 en realidad que son centrales. Absolutamente, sí, tenemos varias reformas nosotros, pero... Tributaria, laboral y previsional son centrales. Sí, pero tienen secuencia. Seguro que sí, si la previsional es la última. Claro, bueno, pero esto no es menor. No es menor, esto, digamos, a ver, nosotros en la tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, Sí. bajar alícuotas, expandir la base imponible, de modo tal que al bajar digamos, las alícuotas no tenga sentido la evasión. O sea, la gente no quiere estar en lo informal. Eso, digamos, por un lado. Eso lo que permite es liberarle recursos al sector privado. Aparte, cuando yo digo esto, lo decía en campaña, alguien podría decir, no, bueno, pero vos prometés bajar impuestos en campaña. Sí, pero lo que pasa es que yo hoy tengo track record, yo ya hice delivery. Antonio, nosotros bajamos 2,5 puntos del PBI de impuestos. Es decir, somos el primer gobierno que le devuelve dinero a la gente. Pero, entonces, no es que es una promesa de campaña. Esto, digamos, es... De hecho, el programa que tiene diseñado el ministro Caputo permite devolverle al sector privado de acá al 2031, si, digamos, o sea, la gente, los argentinos decidieran que nosotros continuáramos, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500.000 millones de dólares. Hoy la deuda argentina es 450.000. Nosotros heredamos 500.000 y además otra cosa, pagamos 50.000 millones de dólares de deuda. O sea, somos el gobierno más desendeudador de la historia. Entonces, eso por un lado. Al liberarse recursos al sector privado, vos vas a tener expansión del sector privado. Eso nos permite avanzar en una modernización laboral. Y hay algo que es muy interesante. Dicen, no, van por tus derechos. No, no vamos por los derechos de nadie.
hay un régimen contractual vigente Sí. que, si a mí me preguntás, es anacrónico, tiene más de 70 años, no está diseñado para este mundo, no está diseñado para la Argentina de bien, porque si la mitad de los trabajadores están en el sector informal, quiere decir que eso no funciona. Entonces, en ese contexto, fíjate que nosotros lo planteamos así, seguramente vos lo has notado. Nosotros decimos, si vos querés usar estos contratos, Sí. los podés usar. O sea, se sientan las partes y dicen, no, nosotros queremos seguir usando estos contratos. No hay problema. O sea, los insiders probablemente quieran seguir con ese contrato. Es decir, los que ya están adentro del mercado laboral formal. Pero ¿qué es lo importante? Que vos le das flexibilidad a los outsiders, es decir, los que están afuera. Y eso va a permitir que los que están en el mercado informal puedan encontrar algún sistema acordado entre las partes para ser formal. Cuando vos haces eso, vos duplicás la cantidad de trabajadores haciendo aportes. Y eso significa que hay el doble de ingresos disponibles para pagar jubilaciones, para pagar mejores jubilaciones. Eso tenés que acordar al menos con alguna parte de los sindicatos, que no está muy de acuerdo. Antonio, esto es como las elecciones, como la pirotecnia electoral. Hay todo un montón de tiros, pero la gran mayoría de los sindicatos saben que esto no funciona. Ellos mismos saben que si lo piensan como negocio, están liquidados. Entonces, yo confío que va a haber mejoras, porque yo ni siquiera me estoy metiendo con el pasado. Digo, lo estoy planteando hacia adelante. Entonces ganan todos. O sea, ganan los trabajadores que están informales, que pasan a ser formales, ganan los sindicalistas porque pasan a tener trabajadores formalizados que de la otra manera no lo tenía. O sea, gana, digamos, la recaudación que permite financiar mejores jubilaciones. Digo, ganamos todos. O sea, los únicos que no ganan son los que quieren tener a los argentinos de esclavos. Bueno, afortunadamente, 2/3 de los argentinos dice que quiere la ciudad de la libertad, con matices, Sí. pero abrazo eso. Eso te iba a preguntar, ¿te imaginabas este resultado? No, ¿Qué imaginabas en la elección? me imaginaba que podíamos recortar en la provincia de Buenos Aires. Sí. La verdad que la campaña que hizo Diego Santilli fue admirable. Complicadísima. Y remontar 14 puntos y quedar uno arriba, vamos. Además, en la experiencia, Santilli, él desde un primer momento fue alguien que apoyó a las ideas. Él estuvo presente en algo que ya tiene 2 años, que fue se lo llamó el Pacto de Acasuso, sí. cuando, digamos, generosamente el presidente Macri me invita a su casa con mi hermana, y ahí vino Patricia Bullrich, que tuvo un gesto de generosidad enorme, a quien siempre tanto le agradezco. También lo mismo Luis Petri, digamos, estaba Dean Reis, estaba Ritondo. Cristian Ritondo, estaba el Colo. Y la verdad es que, digamos, empezamos a diseñar las bases de la nueva Argentina y está funcionando. Perdóname, hace una semana creo, cuando te preguntaban de los cambios de gabinete, dijiste, lo voy a decir el 26, porque mi gabinete va a ser diferente de acuerdo al resultado de la elección. Exacto. ¿Cuál eso, es tu gabinete a partir de ahora? A ver, el gabinete se diseña en función del Congreso que tengo Sí. y de los acuerdos que tengo que ir a buscar. Digamos, esto es, lo voy a poner en términos más generales. Yo tengo un mandato de la sociedad que es mi programa de propuestas que le hice a la sociedad en el 2023. Sí. O sea, yo tengo un contrato de trabajo que mi job description es, bueno, yo en la campaña dije esto, voy a cumplir esto. Que dicho sea de paso, ya cumplimos el 98% de nuestras promesas de campañas.
Y eso está en unas bitácoras que fue armando con el tiempo Manuel Adorni. En ese contexto, digo, como yo también tengo más ambiciones en materia de reformas, bueno, hicimos tan rápido la primera parte, digo, ahora avanzamos en eso. Ahora, yo necesito una contraparte política. Digo, yo no tengo mayorías absolutas, entonces digo, no, esta es mi agenda y bueno, digo, los argentinos decidieron que esta es mi agenda y me la avalaron y la hago. Aún así, digamos, tampoco lo haría de ese modo, pero hoy, digamos, con este resultado, yo lo que digo es, bueno, tengo que ir a buscar los votos que me faltan para poder concretar estas reformas de segunda generación que son tan importantes para los argentinos. Entonces, evidentemente, el resultado es muy fuerte, digamos, porque no solo es que llegamos a 101 bancas en la Cámara de Diputados, acordate que, digamos, se discutía si íbamos a llegar al tercio. Sí. Bueno, lo pasamos largo. No solo eso, digamos, si empezamos a sumar, digamos, aliados y, digamos, estamos claramente en quórum, si vos te fijás, tenemos 20 senadores ahora. Es decir, estamos casi en un tercio. Entonces, y además perdió el control del Senado el kirchnerismo. Digo, lo importante de la elección de ayer es que nosotros sacamos 41% de los votos. Y al kirchnerismo, que es la fuerza más nociva y destructiva de la Argentina, le sacamos 17 puntos. Después hacen ese engendro de sumar peras con banana. Digo, bueno, hay gente que no suma, 2 más 2 le da cualquier número, menos 4. Pero entonces digo, ¿por qué? Porque suman cosas distintas. Digo, vos tendrías que haber puesto Fuerza Patria. No, eso, Fuerza Patria, porque si yo pongo así, entonces sacamos 60% de los votos, 70% de los votos. O sea, es ridículo, pero no importa. Digamos, o sea, como, digamos, han querido esconder lo que era una clara derrota. Pero de vuelta, un elemento tan destructivo como el kirchnerismo, ya hoy es 24%. ¿Y el gabinete? El gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, a la luz de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Porque acá a ver, pongamos las cosas en orden. ¿Qué es lo importante y qué es lo accesorio? Lo importante es conseguir las reformas. Sin duda. Ok, entonces mi planteo es, lo importante es conseguir las reformas. La respuesta o el instrumento para eso es el nuevo gabinete. El nuevo gabinete lo tengo que armar porque, a ver, ¿en la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar la provincia de Buenos Aires? De nadie. Bueno, entonces, si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y poder sacar las leyes que yo me comprometí con los argentinos, no estamos entendiendo nada. Por lo cual no hay un cambio de gabinete inmediato. Pero, digamos, ¿cuándo cambia la Cámara? El 10 de diciembre. Bueno, entonces, digo, algo de tiempo tengo. Está bien. Por lo que estás planteando, la posibilidad de que haya actores o integrantes del gabinete de otras fuerzas es una posibilidad abierta. Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, no tengas duda, Antonio, que los voy a sumar. Es decir, yo soy bilardista, pero y si yo me comprometí, mi compromiso, creo que lo dije ayer, mi compromiso es mi contrato electoral del 2023. A mí me votaron para eso, ahora nos confirmaron que efectivamente queremos ir ahí. Bueno, yo lo voy a hacer. Digo, recuerde que yo vengo del sector privado, o sea, yo, digamos, sé que, digamos, o sea, un job description es... Y usted tiene estos objetivos y los tiene que cumplir. O sea... Javier, ¿el grupo fuerte del gobierno sigue siendo el mismo? ¿Y a vos qué te parece? No, yo pregunto. Me parece que he sido bastante claro, digamos, en la postal del discurso. ¿Y eso continúa? Obviamente. No por la
las versiones y los rumores de Mirá, enfrentamiento entre yo- Karina mirá, Milei yo y Santiago voy- Caputo? ¿dónde estaban Karina Milei y Santiago Caputo ayer mientras que yo daba el discurso? En el escenario. ¿Al lado de quién? Es decir, no hay ninguna posibilidad de que eso cambie. No va a cambiar eso. No va a cambiar eso. Digo, ellos son los arquitectos de esto. Es decir, yo soy, digamos, el divulgador, el que lleva las ideas, digo, el que tiene la visión, pero esto, digamos, después el muñeco es el que hacerlo funcionar. Guillermo Francos, Guillermo Francos tiene un rol muy destacado dentro del gobierno, o sea, y digamos, veremos a la luz del nuevo gabinete, digamos, cómo van a quedar las cosas, pero digamos, me parece casi una falta de respeto, digo, hacia gente que ha hecho un trabajo tan importante, digamos, que la agenda periodística los quiera sacar. Digo, es un problema de los periodistas, no es un problema mío. O sea, mi problema, si usted quiere... igual cambios en el gabinete va a haber. Porque, Pero obvio que va a haber cambios de gabinete porque hay cambios que son forzados. sí, aparte de digamos, seguro, salió Patricia, digamos, salió Luis, que digo, igual imagino que digamos, vamos a poder seguir hablando de, digamos, durante la transición, digamos, Manuel. ¿Tenés nombres para seguridad y para justicia? Que son dos. Seguridad está defensa, resuelto, y pero defensa. y defensa, digamos, necesito ultimar detalles con Luis. Está bien. ¿Se puede saber quién es o...? Dejen tranquila a la gente trabajar, digamos, de vuelta, dejen trabajar tranquila a la gente. Acá, porque dar esas definiciones implica que ustedes, los periodistas, van a ir a atormentarle y arruinarle la vida antes de asumir. Entonces, dejen que la gente trabaje tranquilo. Yo necesito que las cosas funcionen y que la gente pueda trabajar tranquila. Entonces, digamos, las personas que van a estar ocupando cargos, ya, digamos, o sea, los que ya están definidos y lo saben y están trabajando en simultáneo con los ministros. Bien. Un empresario pyme, un comerciante que vio que estos últimos 2 o 3 meses venían realmente muy complicadas las cosas, las ventas. Absolutamente, se frenaron. Sí. ¿Qué crees que pasa a partir de hoy? Bueno, a ver, todo el torpedeo de la política arrancó cuando estábamos con un riesgo país de 550. Porque lo que hay que entender es que el riesgo país en el fondo, digo, es la tasa de interés. Entonces, si el país paga de sobretasa 550, imagínate, 550 es 5,5%. Puntos porcentuales que le sumás. De sobretasa, claro. Sobre, digamos, sobre lo que paga Estados Unidos. Bueno, el torpedeo de la política llevó eso a 1.500, a pesar de todas las cosas que nosotros hicimos. Entonces, en ese contexto, lo que te pasó es que la tasa de interés se te disparó. Entonces, y no es que se disparó por mala gestión del Banco Central, la tasa de interés se dispara por el riesgo. Y en ese contexto, vos no podés acceder al crédito. Como los bancos son instituciones que toman el dinero a corto y lo prestan a largo. Son intermediadores de plazo. Cuando vos automáticamente se corta el crédito, la parte larga ya está asignada. Sí. Digamos, no puede decir, no, mire, yo le di un crédito hipotecario a usted, ahora quiero que me lo pague ahora. No, no puede hacer eso, ¿ok? Entonces, ¿dónde corta? Corta en el crédito corto. Y eso